Muy buenas tardes, qué bueno es que nos acompañan en una edición más de Tras la Frontera, en este programa especializado en migración. Nos da mucho gusto recibir hoy en el estudio al doctor Miguel Moctezuma Longoria. Él es un experto de más de 30 años en la investigación de temas migrantes y además es investigador del estudio de la maestría Del doctorado en estudios del desarrollo del doctorado en estudios del desarrollo. de la Bienvenido, doctor. Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues muchas gracias, Mari, por invitarme a este programa. Prácticamente estamos inaugurando y eso se lo valoro mucho porque significa para mí que vamos a abrir un nuevo horizonte, el que seguramente usted va a estar muy involucrada en esos temas y su servidor también. Muchas gracias, doctor. Y qué bueno que vamos a tener esta relación, porque el tema migrante, sobre todo para Zacatecas, es muy importante, donde casi la mitad de su población vive en Estados Unidos. Y el tema que queremos tratar hoy precisamente es, el presidente Trump está modificando todas las políticas de migración y muchas de ellas violatorias de los derechos humanos o en contra de los migrantes. Platíquenos usted como investigador, ¿cómo ve esta situación que está sucediendo en Estados Unidos y cómo afecta a los migrantes zacatecanos? Mire, en un congreso internacional que tuvimos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en 2017, yo ya mencionaba que el presidente Donald Trump, a diferencia de, pues, de Obama o de cualquier otro presidente, estaba trabajando ya desde entonces en algo que se llama el estado de excepción. Quiero explicarlo de manera Sí, por sencilla. favor, ¿qué significa? El estado de excepción es una facultad que tienen todos los presidentes de los países occidentales de asumir poderes por encima del poder judicial y del parlamento. Es decir, de convertirse en el único poder que toma decisiones y que no son cuestionadas. Basta con que el presidente señale que el país está en peligro. Entonces, ese concepto de cerrar las fronteras, de movilizar el ejército, de modificar algunas leyes, etcétera, lo puede hacer si en el lenguaje político él logra convencer a los, legisladores o a la sociedad norteamericana de que todo lo hace por salvar al país. Y acuérdese que él en el 17 y posteriormente después, ¿no?, empezó a ver a los migrantes como criminales. Así es. De hecho, es la justificación que tiene ahorita para hacer todas estas leyes Exacto. restrictivas y las expulsiones. Y empezó señalando, pues, que a Estados Unidos van violadores, van, este, traficantes de drogas, ¿no?, van asesinos, ¿no? Todo ese discurso que se empezó a desarrollar y que da un problema desde entonces a la fecha, es que penetró en la conciencia de la ciudadana norteamericana, y no solamente es Trump, sino que la conciencia social, la sociedad norteamericana se volvió muy agresiva. Acuérdese que empezaron a surgir grupos de nacionalistas que se trasladaban a la frontera con la idea de vigilar que no ingresara el enemigo que ponía en peligro su país. Y hubo incluso momentos en que esos grupos de de radicales nacionalistas, llegaron a disparar a Los casamigrantes, los doctor, casamigrantes, en llegaron a Texas. disparar a los migrantes, a herirlos. Aquí sabemos, por ejemplo, de un migrante de Río Grande que fue herido y murió después de ser herido. Esto sucedió, si mal no recuerdo, en Texas hace apenas unos 3 años. Entonces, dijéramos que Donald Trump fue muy hábil en términos de generar sentimientos nacionalistas, y la gente lo vio como un presidente que iba a proteger su país, lo iba a proteger del enemigo, que son los migrantes, y que iba a generar los empleos para los nativos. Los inmigrantes ya no les iban a competir en el empleo, y además iba a evitar que la cultura se contaminara, porque ellos son una raza superior según sus conceptos.
y empezó todo esto a caminar de esa manera. Lo que yo creo que el gobierno mexicano no advirtió fue que esto estaba caminando hacia la sociedad civil y que era una retórica que no se quedaba solamente en el discurso. Incluso en aquel tiempo, en aquel foro que yo expresé esto, me dijeron que yo estaba exagerando. Y ahora tuvimos un último foro, bueno, reciente en Guanajuato, y les dije que si se acordaban que había planteado eso. Dije, ahora está muy claro que Donald Trump asumió máximos poderes y creó artificialmente un, un enemigo. Y ahora con todas las deportaciones, él las hace ver como deportaciones de delincuentes. 75,000 más o menos deportaciones, en promedio, desde que entró Trump a la presidencia el 20 de enero hasta el 31 de julio. Pero esos son los registros, porque ha habido gente que se ha venido huyendo Ujú. porque se siente Agredida. amenazada o siente que no tiene seguridad en el empleo porque sus empleadores son trumpistas, o bien porque se ve limitada ahora en las escuelas de sus hijos. Entonces, hay gente que se está viniendo, y unos han aprovechado hasta las ofertas de $1,000 para tomar el avión y regresarse a México, y otros han sido víctimas también de connacionales nuestros, porque ha habido campañas de denuncia. Tú denuncia, por ejemplo, a tu cónyuge, si te divorciaste, o te golpeó, o te engañó, Es que tanto sí es hombres o como ilegal. mujeres, y entonces los Ujú. denuncian, o bien ha habido también grupos de personas que no son parte del sistema de inmigración, esto que conocemos como ICE por sus siglas en inglés, y que asumen el papel de, pues, de investigadores y de personajes que detienen a los inmigrantes sin ser están facultados para eso. Y bueno, antes también teníamos deportaciones donde los migrantes podían pedir la intervención de un juez para defenderse, pues. Ahora no, ahora deportaciones expeditas, así les llaman, donde se hace sin la necesidad de un juez. Y esto es solo porque Donald Trump está luchando contra un enemigo. El enemigo son los trabajadores. Pero, doctor, ¿cómo es que una sola persona puede poner en el ideario popular esta idea de que los migrantes son los malos, cuando en la producción, en los hogares, en todo el sistema económico de Estados Unidos está comprobado que aportan? Y no hablemos de los impuestos, porque también pagan. ¿Cómo se logra, unificar esta idea? Mire, la política de Biden fue un desastre. Entonces Donald Trump llega ofreciendo prosperidad, llega ofreciendo seguridad, llega ofreciendo el reino divino. Y las posturas más nacionalistas que existen en Estados Unidos empiezan a recoger ese discurso. Y es algo así como cuando a usted le dicen, ¿qué sientes cuando escuchas el himno nacional mexicano? Y uno, pues, como mexicano, obviamente que siente que el corazón le vibra de emoción. Bueno, este señor logra movilizar las fuerzas subjetivas, las fuerzas de la conciencia. No olvidemos el ataque al Capitolio, el Pues asalto. sí, y así lo movilizó. Incluso fíjese cómo llegaron incluso a estar dispuestos a enfrentar militarmente a los militares. Entonces, este señor por ese camino va caminando y va generando todo un comportamiento que en psicología se llama algo así como cuando la ideología se convierte en un poder material que es imposible de detener. Y es que es muy fácil que el nacionalismo se convierta en fanatismo. Y lo peor que nos puede pasar en México es confrontar a Donald Trump con otro mensaje nacionalista, porque eso no nos lleva a ningún lado. En realidad necesitamos superar ese mensaje, pero yo creo que las autoridades mexicanas no han encontrado el camino. Y creo que sí hay caminos, porque si Donald Trump deporta a gente que dice que son delincuentes, tenemos que tener las estadísticas en México.
de qué tipo de cargos se les atribuye a los deportados. Y fíjese los cargos que Sí, tienen. ándele, eso le iba a Los preguntar, cargos que ¿hay tienen. estadísticas? Sí, sí hay, pero no sé por qué no se dan cuenta de esas cosas. O si no, tendríamos que levantar un censo de cada uno que va entrando para que nos expliquen por qué. Una causa muy frecuente es porque violaron una señal de tránsito y después porque volvieron a hacerlo. Entonces, esos son delitos, pero en realidad no son delitos, son faltas administrativas. Otra es porque tuvieron un accidente donde murió, no estoy exagerando, donde murió un animal que quería una persona, un gatito, una Mm, cosa así. Y entonces ese es un delincuente, pero fue un accidente realmente. claro. O bien porque tuvo un altercado con otra persona ahí en en el barrio, en el lugar donde trabajan, y eso quedó como antecedente. Claro que hay otros delitos mayores, ¿verdad? Pero yo sí creo que no están deportando criminales, sino que están creando criminales para justificar las deportaciones. Y creo que un papel de México tendría que demostrar que no son criminales y que ahí el asunto tiene que ser tratado de otra manera. Ahora, lo que usted me decía, mire, es muy frecuente que en la academia y en la política se hable de respeto de los derechos a partir de los aportes económicos que hacen los migrantes. Por ejemplo, acá en México se dice que los migrantes deben tener derechos políticos porque aportan remesas. Ujú. Y luego se dice que en Estados Unidos deben tener también derechos porque pagan impuestos, porque hacen aportes a la economía, etcétera. La verdad es que eso no es correcto. Los derechos no deberían de depender de la situación económica y mucho menos del aporte o la riqueza que tenga una persona. Los derechos tienen que ver con criterios de justicia social, Y con más si habla valores. y más si hablamos de derechos humanos, que son inalienables, Entonces, ¿cómo no van a tener derecho a vivir? a tener una casa, Nadie les debe de un disparar trabajo, claro. a tener una casa, a tener un empleo, a tener salud, a tener educación, como parte, pues, de las normas, de los valores que la sociedad va conquistando. Lo que sucede en ese tipo de sociedades es que los derechos se limitan por la nacionalidad. Tú no eres nacional, entonces tú no tienes derechos, pero esos son Pero eso no criterios. es correcto, ¿verdad? O Claro sea, que no. yo por el simple hecho de nacer, tengo derechos, esté donde esté. Claro que sí. Además, usted, por ejemplo, uno dice, si yo estoy fuera del país, estoy en Estados Unidos y voy a dar una conferencia y me dicen, es que no puedes dar una conferencia porque tienes que sacar una visa laboral. No, si nada más es una hora. No, pues tú violentas la ley. Pero ¿cómo? Entonces nada más tengo que venir a escuchar. Yo no puedo ser el protagonista. Y le comento esto porque ya una vez me pasó que me dijeron que si yo tenía permiso para dar una conferencia en Estados Unidos, dije, pues tengo una invitación. Y como que ahí ya se atoró el argumento, pero nos han limitado mucho en los derechos. Ujú. Fíjese, y hay otras cosas que tampoco hacemos. Cuando un inmigrante es deportado, a veces lo denuncia el patrón Para no pagarle. para no pagarle. Pues nosotros tenemos las facultades de exigir a través de nuestros consulados que se pague eso porque está en la ley de ese Ujú. país, que se cumpla con esa ley a un trabajador que se le contrató en ese país y debe pagarse y se paga, pero a veces tampoco lo hacemos. Y así hay derechos, pues, que se han ido conquistando poco a poco y que a mí me parece que en el lenguaje de las negociaciones deberíamos de desmontar todo ese discurso Ujú. y para eso se requiere apoyo de la academia. A mí que me disculpen, pero puede haber políticos muy inteligentes, pero requieren de especialistas que les den luz, Claro. incluso que les escriban, si eso no es un pecado. Es Yo, por colaboración. yo, por ejemplo, cuando elaboré la propuesta de reforma a la Constitución de Zacatecas, que dio derechos políticos a los migrantes y que hizo posible que tuviéramos aquí 2 migrantes diputados desde el 2002. Yo no estaba pensando en que me pagaran, además no cobré nada. Yo estaba pensando en luchar por los derechos con ellos.
y me parece que se trata de tenerla en mente, de que se trata de una lucha. Que además puso a Zacatecas como pionero en la representación popular de los migrantes, porque fue el primer estado, ¿no?, del No, y no país. solamente eso, sino que Zacatecas se ha convertido en la entidad que tiene es la única entidad que tiene una relación muy productiva con los migrantes, que son migrantes y academia, migrantes y universidad. Eso ninguna otra entidad lo tiene. Y allí, pues, a mí me ha tocado jugar un papel muy importante. Por ejemplo, ahora, este sábado en 8 días, no recuerdo si es 16 o es 18, va a haber un foro en Los Ángeles sobre la experiencia del Frente Cívico Zacatecano que impulsó las reformas acá en Zacatecas, Ujú. y a mí me invitaron para que comente cómo surge toda esta lucha. Primero, por cambiar el régimen, que pusimos un gobernador en aquel momento y que rompió con el régimen priista. Y después, con la lucha por los derechos de los migrantes para estar representados. Entonces, también desde la academia se requiere un compromiso social con los grupos vulnerables. Y a veces en la academia somos muy elitistas y no miramos hacia los lados, sobre todo cuando la gente nace en, pues, en la cuna de oro, ¿verdad? Que no alcanza a mirar que la sociedad requiere también de nuestros saberes, y más si nosotros venimos de esos grupos sociales donde tenemos una identidad y tenemos familiares y tenemos una cultura, un pueblo que llevamos sobre nuestra espalda en forma de valores, de cultura, de tradiciones, de música, de alimentos. Todo eso somos. Claro, y de economía, doctor, porque quería yo retomar este dato cuando usted dijo hace rato, es que a los migrantes se les ve solamente por el aporte económico Ah, en lugar de lo de los derechos. Y es que yo estaba viendo aquí esta cifra, si me permite comentarla, en el que dice que derivado de las políticas intimidatorias que ahorita se tienen en Estados Unidos, las remesas, que es un gran sustento en Zacatecas, han disminuido y a nivel nacional en junio disminuyeron en 16.2% en relación con junio del año pasado, que quiere decir que este año se tuvieron alrededor de 5.201 millones de dólares. no, Pues, fíjense, tenemos 4 meses consecutivos con donde las reducción. remesas vienen cayendo. La No, gente ya no quiere ir a trabajar, tiene miedo. claro, pero el problema es, si se envían menos remesas a Zacatecas, la economía se cae. Dicen que las remesas son lo que impide un estallido social a nivel local. Pero fíjese nada más No cómo tanto. estamos ahorita, más de 5,000 empleos perdidos en un año, de 24, bueno, 2025 ahora con respecto a 2024, Ujú. tenemos más de 5,000 empleos perdidos y Y sin remesas. Y bueno, esperamos que la agricultura sea buena, aunque a veces ha llueve. llovido. Sí, pero necesitamos que llueva de nuevo otra vez. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas uno se pregunta si los políticos alcanzan a ver o no la trascendencia de esa problemática. Bueno, y además, me lleva a la segunda pregunta, doctor. Más de 1,000 migrantes repatriados a Zacatecas, y estamos hablando de 5,000 empleos menos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o hacia dónde tiene que ir la política en el estado para ofrecerles oportunidades a esos migrantes? Pues fíjese, el problema es que esa cifra es pequeña porque yo le decía al principio que aquí también está una cifra de aquellos que no fueron registrados porque volvieron por su cuenta y no son pocos. Entonces podemos llegar hasta el doble en este momento de la cifra que usted acaba de mencionar. Más de 2,000 Y serían. ahora, no solamente se trata de generar empleo, muchos vienen con sus hijos y además sus hijos no hablan español. Estamos también en un sistema de educación bilingüe, profesores bilingües, materiales bilingües y una cultura que no puede ser nuevamente la cultura nacional. Y eso requiere de diseños a nivel de la educación. Pero también no estamos haciendo, por ejemplo, si yo le pregunto a los funcionarios de gobierno, de todos los registros que tú tienes, dime cuántos son carpinteros, cuántos son soldadores, cuántos son Jardineros, comerciantes, jardineros, para buscar alternativas colectivas.
En lugar de darles 2,000 pesos, buscarles alternativas. Y esas cosas no se están haciendo. Entonces, yo pienso que también este gobierno debería de tener un programa de emergencia fundamentado, con respaldo de la academia, para solicitar recursos, para abrirles camino a nuestros migrantes. Pero se requiere pensar más allá de lo tradicional y dejar de lado todos esos sentimientos de prepotencia que a veces no nos permiten ni siquiera mirarnos a los ojos. Doctor, me parece muy interesante lo que está diciendo. Quiero que hagamos una pausa porque vamos a hacer un corte, pero Bien, queremos que ahorita que regresemos nos explique un poquito en qué consistiría ese programa de emergencia para poder atender el regreso obligado de los migrantes a Zacatecas. ¿Le parece? me parece muy bien. No se vayan, por favor. Estamos platicando con el investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Miguel Moctezuma Longoria. Regresamos. ¿Sientes miedo en tu propio hogar? ¿Vives en un ambiente constante lleno de tensión o agresión? Quiero decirte algo muy importante. La violencia familiar no es normal y no tienes por qué vivir así. Soy Cristina, abogada, y estoy aquí para decirte que existen soluciones legales para romper ese ciclo. Muchas personas creen que están atrapadas, pero la realidad es que el derecho te ofrece herramientas para recuperar tu paz y tu seguridad. Estamos aquí para escucharte, para entender tu caso y para guiarte paso a paso en cada proceso. Nuestra experiencia nos permite brindarte la asesoría legal que mereces para que puedas salir adelante. Si tú o alguien que conoces está viviendo violencia familiar, te invito a que me contactes. Juntos encontraremos la solución legal que te permita vivir libre de miedo. No esperes más para construir la vida que mereces. Dacio, la ley no se improvisa, nosotros tampoco. ¿Sabías que tener seguro social en tu trabajo no es un privilegio, sino un derecho garantizado por la ley? Soy Cristina, abogada, y hoy vamos a hablar de un tema fundamental para tu tranquilidad laboral, la seguridad social. Así es, todo empleado en México debe contar con esta protección esencial. Es la base para tu seguridad y la de tu familia en caso de enfermedades, accidente o para asegurar tu futuro retiro. Quizás trabajas sin seguro social y te preguntas qué hacer. No te preocupes, existen soluciones legales para que puedas ejercer este derecho. No importa si tu empleador no te ha dado de alta o tienes dudas sobre tu situación actual. Es crucial que sepas que tienes opciones y que no estás solo. En Dacio estamos aquí para guiarte en cada paso. Nuestro enfoque es claro. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Si tienes preguntas o necesitas asesoría para obtener tu seguro social, no dudes en contactarme. Juntos encontraremos la mejor estrategia. Protege tu futuro. Es tu derecho. Dacio, la ley no se improvisa. Nosotros tampoco. Gracias por seguir con nosotras y con nosotros en este programa Tras la Frontera. Y les recordamos que tenemos como invitado al investigador especialista en migración de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al doctor Miguel Moctezuma Longoria. Doctor, antes de irnos al corte, nos iba a platicar en qué consistiría este plan de emergencia que usted propone. Mire, son varias cosas, porque tiene que pensarse en un modelo que no sea local, pero también que no sea solamente nacional. Tiene que pensarse dijéramos, en el origen y el destino. En el destino hay que promover que los migrantes se hagan ciudadanos para que tengan derechos y cuenten. En el destino también hay que promover que tengamos asesoría de bufetes jurídicos cuando hay violación a los Derechos derechos humanos. humanos y todo eso, ¿no? En el destino hay que pensar en fomentar la organización y apoyarla, porque eso es empoderarles.
Hay que pensar también cómo favorecemos que los hijos de migrantes estudien en las universidades, porque es el futuro de los nuevos liderazgos, y nos hemos rezagado en eso. Y creo además que es muy importante que nosotros hagamos trabajo de cabildeo con aquellos que emplean trabajadores en Estados Unidos, pero también con congresistas que son hispanos o que son afines a la causa hispana, con la idea de encontrar aliados. Todas estas broncas de los impuestos de Donald Trump, aunque sea economía, ahí tenemos muchos aliados que no hemos aprovechado. Y acá en Zacatecas hay que pensar en que hay que recibir a los migrantes, pero no con los brazos abiertos, no, con propuestas de política pública. Y eso significa generar condiciones de empleo, pero según su propio perfil, su propia Ujú. experiencia. Generar condiciones de inversión, aunque no tengan recursos, pero si tienen habilidades, aprovechar las habilidades. Pensar también en que la educación tiene que tener por lo menos una parte experimental. Y estoy abusando un poco del concepto experimental, porque en las ciencias sociales no se usan esos conceptos, pero un poco para que se entienda. Pensando de que los menores requieren, por ejemplo, tener centros regionales de aprendizaje. Fíjese, si ellos son ciudadanos, norteamericanos y por ley tienen derecho a recibir educación de parte de Estados Unidos. Ahí podemos tener intercambio de profesores de Estados Unidos con México para que aquí vengan a darles algunas pláticas, conferencias en algunos por regiones, pues, Porque con además inglés, inglés. porque además estos niños son zacatecanos de segunda y tercera generación, es decir, hablan el inglés, todo lo aprendieron allá y aquí llegan como a una tierra extraña, ¿no? Claro, Tienen que hay que adaptarse. pensar cómo los integramos a nivel de la escuela, a nivel de la familia, a nivel de la comunidad. Todas esas cosas se pueden hacer y otras. Hay también, dificultades, por ejemplo, cuando los padres que son deportados pierden a sus hijos, porque los deportan y luego después en las escuelas recogen a los niños y no se los entregan porque no pueden ir por ellos. Les acusan de negligentes. Entonces los dan a adopción a terceros. Ahí necesitamos que los mexicanos registren a sus hijos en los consulados mexicanos como mexicanos, para que sea el Estado mexicano quien reclame ante el Estado norteamericano, pues, que el derecho supremo de los Del niños, menor. y no lo estamos haciendo tampoco. ¿Esto sería como adquirir la doble nacionalidad o no tiene que ver más que con la nacionalidad mexicana? Este registro que dice ante los consulados El no hay que hay que hacerlos mexicanos, porque ya son americanos. americanos. Sí, va con la doble nacionalidad, pues, Exacto, en este pero caso. hay que facilitar las cosas esas. Y yo creo que hay que aprovechar también la presencia de figuras reconocidas de México y de Zacatecas. Por ejemplo, en las campañas electorales, yo me imagino, por ejemplo, a Ángela Aguilar, o todas las cosas que de repente la gente puede no compartir conmigo respecto a ella, pero para mí es una mujer valiosa, igual que Pepe Aguilar, o los Tigres del Norte, o el Buki. Claro. ¿Qué nos cuesta que ellos lancen un mensaje? Paisano, es tiempo de elecciones, es importante que te hagas ciudadano. Necesitamos que tengas un peso en la política norteamericana. Necesitamos hacer valer el peso de los mexicanos electoralmente. Inscríbete, etcétera. Esas son cosas que se pueden hacer y nunca se han hecho. Y hay que facilitar los procesos de credencialización en Estados Unidos también para que voten para acá. Eso le iba a decir, doctor, pues si a veces no se pueden ni inscribir en México. Pues sí. Estaba platicando con un migrante y me decía, bueno, ¿y por qué los migrantes, los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, nos ponen en el padrón electoral temporal? Claro, ¿Por qué además, si yo llego a un notario a cualquier parte de México y digo que quiero comprar una propiedad y entrego mi credencial del INE que dice que vivo en Estados Unidos, me cobran 25% más? no, O incluso sea, en el simple viaje, porque aquel es ciudadano norteamericano y no ha hecho el trámite, le cobran más por el simple viaje. Todas esas cosas así es. tenemos que modificarlas, pero también tenemos que dejar la hipocresía, porque se dice, por ejemplo, que los migrantes son los héroes y las mujeres son las heroínas, que los recibimos con los brazos abiertos. No,
Ahí hay que diseñar propuestas de política pública. Sí, porque recibirlos con los brazos abiertos, ¿qué significa además? ¿Que vengan y gasten? Pues yo la verdad, ¿Que traigan esa es una cosas? metáfora de afecto, Ujú, pero los migrantes no necesitan afecto, los migrantes necesitan comprensión, necesitan propuestas, yo creo que es lo que no hay. claro. Y entonces, resumiendo, en México y en Zacatecas, ¿qué tenemos que hacer en este preciso momento de tanta agresividad hacia los paisanos para por lo menos recibirlos en su país? Primero tenemos que quitarnos el velo de que estamos haciendo las cosas bien. Hay que No es reco cierto. hay que reconocer que, por ejemplo, se les ha negado el apoyo para que ellos sigan invirtiendo en sus comunidades. Y eso no significa simplemente combatir la corrupción, porque así se ha dicho, no. Significa generar dificultades para que ellos no se organicen. Significa debilitarles, significa desempoderarlos. Yo creo que esas son cosas que se pueden entender fácilmente. Y creo que también hay que pensar en que los derechos de los mexicanos, ahora ya en mayo del 2021, Ujú. 16 de mayo de 2021, se modificó la Constitución y ahora todos los mexicanos nacidos en el extranjero siguen siendo mexicanos, porque antes no. Antes tenía uno que ser mexicano, hijo de un mexicano nacido en México, y ahora ya no se requiere ese requisito. La diferencia está en que el padre puede nacer en México o puede no haber nacido en México y se puede hacer todo ese trámite. Y eso significa tener derechos plenos. Para tener eso, los políticos de México tienen que actualizarse en las reformas constitucionales porque me parece que no están al día. Y como no están al día, pues es muy fácil que digan, por ejemplo, los niños, no, pues es el gringuito que llegó de California. Y Fue el pocho que le decían ese antes, ¿no? gringuito sufre bullying y realmente no se puede integrar en las escuelas o en la comunidad. Todas esas cosas tenemos que combatirlas. Y Tan solo la comida te sabe diferente y no la quieres, pues sí, 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 o les hace daño, se les hace daño porque tiene mucho picante. porque no están acostumbrados, pues, su Sí. cuerpo no está acostumbrado a todo eso, porque todo eso forma parte también de, pues, de una cultura histórica que nosotros tenemos que entender. Y mire, quiero cerrar con esto. Así como las mujeres luchan por sus derechos, los grupos de la diversidad sexual luchan por sus derechos, igual los migrantes o las comunidades afroamericanas necesitan trato especial, como grupos, yo no digo vulnerables, grupos vulnerados por el Estado y la sociedad, que quieren un trato especial. Y hay que pensar que ese trato se lo han ganado con mucho esfuerzo y que tenemos que cambiar también nuestras formas de pensar frente a ellos y reconocerles sus derechos. Pues muchas gracias, doctor. Y además nosotros aclarar que migrar es un derecho humano. Podemos ir a donde queramos, ¿no? No, es que si no seríamos plantas, seríamos árboles, y eso no somos. Aunque ellos también son seres vivos, ¿verdad? Sí, Pero claro. nosotros somos seres humanos Y nos movemos y pensamos y conscientemente. tomamos Ajá. decisiones y luchamos por ello. Así es. Pues muchas gracias por habernos acompañado en el programa, doctor. Tiene las puertas abiertas. Cuando guste regresar, aquí lo esperamos. Pues vamos a venir muy seguido y ojalá y este sea un espacio de apertura, que no lo dudo, pero que sea de apertura para que otros reconozcan la deuda que tenemos con los mexicanos que residen en Estados Unidos, que también son zacatecanos, porque yo siempre he dicho que viven allá, pero están presentes desde la distancia, Así es. siempre. Y a veces ellos saben más cosas de lo que sucede en su estado que los que vivimos en No, el y se estado, ¿eh? comprometen más allá de simplemente votar. Así es. Hacen muchas más cosas que muchos que nada más aquí están mirando. Pues está el compromiso de que regrese pronto. Muchas gracias por habernos acompañado. Despedimos al doctor, pero nosotros seguimos en nuestro programa. No se vayan porque vamos con los saludos de nuestras y nuestros migrantes. Volvemos.